Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Bien, hoy vamos a ver secadores a baja temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Secadores que operan con temperatura del aire desecado a temperaturas menores a 100 grados centígrados. Si la temperatura del gas desecado es menor a 100 grados centígrados, el secador continuo es un secador a baja temperatura. Bien, la clase anterior indicamos también que el diseño de los secadores se puede realizar en base a la transferencia de calor y en base a la transferencia de masa. Bien, hoy vamos a ver para secadores a baja temperatura el diseño mediante la transferencia de masa. Bien, para esto vamos a dividir el secador a baja temperatura en dos zonas solamente. En la zona A y en la zona B. Zona 2, si ustedes quieren, y zona 3, ya que son secadores a baja temperatura. Y hoy vamos a hallar, en base al balance másico, vamos a hallar el tiempo de secado. ¿Está bien? El tiempo de secado. Entonces tenemos la zona A, es el periodo antecrítico, y la zona B, el periodo postcrítico. En el periodo antecrítico, la velocidad de secado es constante, ya que se evapora la humedad superficial del sólido. Y en la zona B es el secado de la humedad interna, o sea, el periodo postcrítico, donde la velocidad de secado varía linealmente con la humedad hasta la humedad de equilibrio. Nosotros vimos para secadores, la parte de cinética del secado, que el tiempo de secado es igual a la masa de sólido seco sobre el área de secado por una integral, variación de la humedad del sólido en base seca sobre la velocidad de secado. Entonces, esta ecuación aplicamos a la zona A y a la zona B. Entonces, tiempo de secado en la zona A más tiempo de secado en la zona B. Como el sólido seco es constante, sólido seco factorizamos y tengo esta integral para la zona A, para el periodo antecrítico de velocidad constante de secado, y para la zona B, para el periodo postcrítico, donde la velocidad de secado es variable. Vamos a considerar que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio. ¿Bien? Vamos a considerar esto para deducir las ecuaciones del tiempo de secado. La suma del tiempo de secado en la zona A más el tiempo de secado en la zona B me da el tiempo total de secado. Pero por razones didácticas nosotros vamos a obtener ecuaciones por separado. Primero para la zona A y posteriormente para la zona B. Y al final sumar ambos tiempos. Bien, entonces para el tiempo de secado en la zona A o periodo antecrítico, realizo un balance de humedad. La humedad que pierde el sólido se transfiere al aire. Humedad que pierde el sólido en un elemento diferencial. Esta es la humedad que pierde el sólido. Esta humedad pasa al aire. De esta relación puedo indicar que la variación de humedad del sólido en base seca, variación de humedad del sólido, es igual al flujo másico de aire seco sobre el flujo másico del sólido seco, multiplicado por la variación de humedad del aire, variación de la humedad absoluta del aire. ¿Para qué? Para reemplazar en esta ecuación
diferencial de variación de la humedad del sólido por su equivalente, ¿no es cierto? Este sería su equivalente. Y tener esta integral en función de la variable que es la humedad absoluta del aire. Y luego integrar. ¿Está bien? Bien. Entonces, para la zona A, periodo antecrítico, la velocidad de secado es constante, ya que es igual, la velocidad de secado es igual al coeficiente de transferencia de masa, K sub y, tomando como fuerza impulsora la humedad absoluta del aire, K sub y. Entonces, esta es la velocidad de evaporación del agua. Si en la ecuación anterior, en esta ecuación, reemplazo esta velocidad constante, ¿no es cierto? K sub y es constante, sale y tengo la humedad del aire a la temperatura de termómetro húmedo, que lo puedo hallar en el diagrama ciclométrico, menos la humedad global del aire. Pero esta no la puedo aún integrar, porque aquí tengo diferencial de, o sea, variación de la humedad del sólido. Y aquí tengo variación de la humedad del gas, del aire y del sólido. Entonces, voy a reemplazar el diferencial de variación de humedad del sólido por su equivalente aquí. Y voy a tener la ecuación en función de la humedad del aire. Y puedo integrar. Entonces, realizamos eso. Reemplazo, ¿no es cierto? Diferencial de X por su equivalente. Aquí ya tengo flujo másico del aire seco, flujo másico del sólido seco. ¿No es cierto? Entonces esto sale de aquí y queda diferencial de Y, diferencial de la humedad del aire. Esto puedo integrar, ¿no es cierto? Ya puedo integrar. Integro y tengo esta relación. Esta ecuación me da el tiempo de residencia del sólido húmedo en la zona A. El tiempo de secado en la zona A está dada por esta relación. Humedad logaritmo, humedad del aire a la temperatura húmeda, menos la humedad crítica del aire y la humedad del aire a la salida. Esto se inicia con esta humedad, la humedad crítica en el aire, y tiene la humedad de salida. ¿Está bien? Ahora, ¿y cómo hallo la humedad crítica? La humedad crítica se halla por balance de humedad en la zona B. Esto lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Cómo hallo Y sub C? Y sub C se halla por balance de humedad en la zona B. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, en la parte práctica. Lo cierto es que tengo el tiempo de secado para la zona A. Aquí no debo confundir S sub S con S. S es la masa. S solamente es la masa de sólido seco. En cambio, S sub S es el flujo másico del sólido seco. Esto es flujo másico. En cambio, S es solamente masa. ¿Está bien? Perfecto. El área es el área de secado. Bien, entonces tengo la ecuación para hallar el tiempo de secado en el periodo antecrítico, donde la humedad del sólido es mayor a la humedad crítica. Este periodo concluye cuando la humedad del sólido es igual a la humedad crítica. En este punto concluye. Cuando la humedad final del sólido es igual a la humedad crítica, entonces el periodo antecrítico concluye en X sub C. ¿Está bien? Luego paso al periodo postcrítico, donde se evapora la humedad interna del sólido.
Cuando la velocidad de secado en el periodo postcrítico varía linealmente con la humedad del sólido hasta la humedad de equilibrio, tengo esta ecuación. Esto ya es para la velocidad de secado en el periodo postcrítico o zona B, donde X es la humedad final del sólido en base seca. Tengo la velocidad de secado constante, pero anteriormente vimos que esa velocidad de secado constante es al coeficiente de transferencia de masa, humedad del aire a la temperatura de termómetro húmedo menos la humedad global del aire. Esto lo reemplazo entonces aquí. La velocidad de secado constante. ¿Está bien? Muy bien. Reemplazo aquí esta velocidad de secado constante, ¿cierto? Y lo tengo. Y tengo este término entre corchetes, que es el mismo. Entonces, en esta ecuación voy a reemplazar la velocidad de secado en la zona B o periodo postcrítico. ¿Está bien? Voy a reemplazar. Bien, al reemplazar la velocidad de secado en el periodo postcrítico, tengo esta ecuación. Reemplacé la velocidad de secado en el periodo postcrítico. Aquí tengo dos variables. La humedad del aire, la humedad absoluta del aire y la humedad del sólido en base seca. Entonces, esta ecuación tiene dos variables, Y mayúscula y X mayúscula. Humedad del sólido en base seca, humedad absoluta del aire. Variación de la humedad del sólido. Entonces, voy a expresar todo en función de la humedad del aire, ¿ya? De la humedad absoluta del aire. Para esto, nuevamente, hace un momento realizamos el balance, ¿es cierto? Diferencial de humedad, humedad que pierde el sólido igual a la humedad que pasa al aire. De esa relación, despejo la variación de humedad del sólido. Flujo másico del aire, flujo másico del sólido seco por la variación de humedad absoluta del aire. Entonces, en lugar de diferencial de X, anoto su equivalente, que sería esto. Y voy a expresar todo en función de la humedad absoluta del aire. Entonces, reemplazo de diferencial de X por su equivalente. ¿Está bien? Bien, entonces, al reemplazar eso, aún me queda, ¿no es cierto?, dos incógnitas. La humedad del aire y la humedad del sol. Entonces, voy a realizar un balance de humedad en la zona B. En esta zona voy a realizar. Al realizar ese balance, aquí estoy realizando en esta zona, ¿no es cierto? Tengo esta ecuación. Tengo X, la entrada, la salida es X2. Tengo para el aire la salida y la entrada. Balance de humedad en esta zona. Y tengo esta ecuación. ¿Está bien? De esta relación despejo la humedad del sólido. Humedad del sólido es igual a la humedad de salida del sólido, flujo másico del aire seco, flujo másico del sólido seco, humedad de salida de esta zona del aire, menos la humedad de entrada. Entonces, voy a reemplazar X en esta ecuación, aquí. Aquí voy a reemplazar X. ¿Está bien? Y voy a tener todo en función de la humedad del aire. Todo en función de la humedad. X2 es conocido. La salida, la humedad del sólido a la salida es dato. ¿Ya? O se puede hallar mediante balance másico también. Pero lo cierto es que voy a expresar
esta mi ecuación todo en función de la humedad absoluta del aire. Eso es lo que estoy realizando. Y para eso X voy a reemplazar por su equivalente. Aquí, este valor de X, voy a reemplazarlo por su equivalente. Bien, al realizar todo esto, ¿no es cierto? E integrar, tengo esta ecuación. Esta es la ecuación integrada. Esta es la ecuación. Al reemplazar X, este valor de X, por su equivalente, que sería esto, y luego de reemplazar dx diferencial de X también por este, que es su equivalente, e integrar, tengo esta ecuación. Esta es la ecuación para hallar el tiempo de secado en el periodo postcrítico. ¿Está bien? En el periodo postcrítico. Tengo flujo másico del aire seco, flujo másico del sólido seco. Masa de sólido seco, área de secado, coeficiente de transferencia masa. Humedad crítica menos humedad de equilibrio. Esta diferencia también se conoce, ¿no es cierto?, como humedad libre, ¿no es cierto? La diferencia entre la humedad y la humedad de equilibrio se conoce como humedad libre. Esto ya lo vimos en la primera parte de secado, ¿no es cierto? La humedad libre de un sólido es la diferencia de la humedad del sólido y la humedad de equilibrio. Eso es lo que dijimos, ¿no? Es la humedad que puede perder el sólido después de un contacto suficientemente prolongado con aire. Entonces tengo esta diferencia en la humedad libre. La humedad libre crítica. Es decir, o también puede ser humedad crítica menos humedad de equilibrio. Es lo mismo. Algunos textos, como el Young-Copley, utiliza en lugar de esta diferencia humedad libre directamente. Por eso que aclaro. Aquí tengo la humedad libre. Aquí tengo otra vez humedad libre, pero al final, a la salida del secador. Humedad final menos humedad de equilibrio, humedad libre del sol. Bien, entonces tengo aquí la ecuación que me permite hallar el tiempo de secado en el periodo postcrítico. Aquí tengo un flujo másico, velocidad máxima, flujo másico del aire y flujo másico del sólido. Humedad de la temperatura húmeda del aire, humedad del aire a la entrada, esta humedad del sólido a la salida, humedad de equilibrio. Entonces, esto me permite hallar el tiempo de secado en el periodo postcrítico. ¿Está bien? Perfecto. Bien, esta es la ecuación completa. El Ocon y Tojo tiene una ecuación parecida a esta, ¿ya? Pero el Ocon y Tojo indica si la humedad de equilibrio es despreciable. Prácticamente toma la humedad de equilibrio cero, esta humedad. Pero nosotros no vamos a asumir eso. Vamos a tener la ecuación completa. Por eso, si alguien va a lo con Tojo, va a ver aquí que solamente está la humedad crítica y la humedad final, y no hay humedad de equilibrio. Y seguramente algún estudiante puede pensar, el profe se equivocó. No fue así, sino que el Ocon y Tojo, si ustedes leen bien la teoría del Ocon y Tojo, dice, si la humedad de equilibrio es despreciable, pues toma X asterisco igual a 0. Claro, pero no, eso no es el caso general, eso es un caso particular. Entonces, lo que nosotros en cátedra inicialmente determinamos es la ecuación general. A partir de esta ecuación podemos hallar casos particulares. Por decir, humedad de equilibrio despreciable, allá, 0. Pero ya es un caso particular. Entonces, aquí esta es la ecuación
general para el tiempo de secado en el periodo postcrítico. Para esto debo hallar Y sub C. Esto lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? En la parte práctica que viene luego. Bien, ya tengo los dos tiempos. Tiempo en el periodo antecrítico y tiempo en el periodo postcrítico. Sumo ambos tiempos y tengo el tiempo total de secado. Tiempo antecrítico y tiempo postcrítico. ¿Está bien? Perfecto. Con esto concluimos la parte teórica. En 5 minutos retornamos para la parte práctica.